En las arenas del desierto, bajo el inclemente sol de Persia, surgió un hombre cuya ambición no tenía fronteras. Su nombre resonaba en todo el mundo conocido, y su imperio se extendía más allá de lo que la mayoría de los mortales podría imaginar. Darío. Un rey cuyo nombre es sinónimo de poder, estrategia y visión. Pero ¿cómo es que este joven príncipe, que ni siquiera estaba destinado a heredar el trono, llegó a gobernar el imperio más vasto y formidable de la antigüedad? Lo que pocos saben es que Darío no solo fue un guerrero implacable, sino también un hombre de profundas reformas, que cambió para siempre la forma en que se gobernaba el mundo antiguo. No fue simplemente un conquistador, fue un visionario que supo tejer las fibras de un imperio multilingüe y multicultural. Imagínalo. Bajo su mando, miles de kilómetros de territorios, desde Egipto hasta la India, respiraban bajo la misma bandera. Una combinación de mano de hierro, respeto por las culturas locales y un ejército que era temido en todo rincón del planeta. ¿Sabías que Darío tenía un ejército de élite conocido como los Inmortales? 10.000 soldados entrenados para proteger al rey y su imperio, siempre listos para entrar en batalla, y cuya verdadera fuerza era su habilidad para hacer parecer que nunca sufrían bajas. Un guerrero caído era reemplazado inmediatamente, dando la impresión de que su ejército era, en efecto, inmortal. Y si crees que eso es todo, estás a punto de descubrir mucho más. Desde traiciones y conspiraciones en palacio, hasta revoluciones que casi desgarraron su reino. Darío se enfrentó a desafíos que podrían haber destruido a cualquier otro hombre. Pero, como veremos, él no era cualquier hombre. Prepárate para un viaje en el tiempo, donde exploraremos los secretos, las batallas y las decisiones que forjaron la leyenda de Darío. Si piensas que conoces su historia, piénsalo de nuevo, porque lo que te espera es el relato de uno de los mayores gobernantes de todos los tiempos. Comencemos. Los primeros años de Darío. Antes de que Darío el Grande fuera conocido como el Rey de Reyes, no era más que el hijo de Histaspes, un noble persa de una rama lejana de la familia real aqueménida. Nació alrededor del año 550 a.C. en una Persia vibrante, pero aún muy lejos de lo que se convertiría bajo su mando. Sin embargo, desde joven, Darío mostró signos de tener una mente inquieta, curiosa y una voluntad de hierro que lo diferenciaba de los demás. Una de las historias más curiosas de la juventud de Darío, que pocos conocen, es que antes de convertirse en rey, era un ferviente explorador y viajero. En su adolescencia, Darío fue enviado como soldado a Egipto bajo el mando de Cambises II, hijo de Ciro el Grande. Aquí, no solo adquirió valiosas habilidades militares, sino que también quedó fascinado por la cultura egipcia y los avances en arquitectura y astronomía. Esta experiencia le serviría más adelante cuando tuviera que gobernar un imperio de culturas tan diversas. Pero Darío no era solo un hombre de pensamiento. También demostró ser un guerrero nato desde una edad temprana. En un evento que muchos historiadores consideran clave en su formación, Darío participó en una campaña militar en Media. Fue aquí donde conoció de cerca al ejército persa y su táctica favorita, la sorpresa y la velocidad, algo que él perfeccionaría más tarde con sus propias tropas. Lo más fascinante es que Darío no estaba destinado a ser rey. En realidad, en la línea de sucesión, se encontraba muy lejos del trono. Ciro el Grande había muerto, y su hijo Cambises II, que era el gobernante legítimo, tenía todo bajo control, o al menos eso parecía. Pero la vida de Darío dio un giro inesperado cuando una misteriosa rebelión en Persia lo empujó a reclamar lo que muchos pensaban que no le pertenecía, el trono del imperio persa. Lo que sucedió después fue una serie de conspiraciones, traiciones y decisiones arriesgadas que cambiarían la historia de Persia para siempre. ¿Cómo es que este joven noble, que parecía destinado a vivir en las sombras del imperio, se convirtió en su rey absoluto? ¿Qué plan maestro urdió Darío para tomar el control del trono más codiciado del mundo antiguo? No te muevas, porque en el próximo capítulo revelaremos cómo Darío desafió a un usurpador, reorganizó el imperio desde sus cimientos, y sentó las bases para convertirse en uno de los gobernantes más poderosos de la historia.
Lo que viene es pura intriga real, traiciones y el ascenso de un emperador como nunca has visto antes. El ascenso al trono. El destino de los imperios no siempre se decide en batallas, sino en las sombras, donde las intrigas más profundas se tejen. Para Cambises II, hijo de Ciro el Grande, el trono persa estaba asegurado. Sin embargo, en el año 522 a.C., su reinado se desmoronaba, no por un enemigo extranjero, sino por algo mucho más inesperado, una herida mortal en su propia pierna. Durante una campaña en Egipto, una herida accidental en su pierna marcó el inicio del fin para Cambises II. A pesar de los intentos de los médicos para salvarle, la herida se infectó. La gangrena avanzaba, y mientras el cuerpo de Cambises se debilitaba, lo mismo ocurría con su control sobre el vasto imperio persa. Pero el golpe más devastador no fue su herida, sino la traición que esperaba en su patria. Un misterioso usurpador llamado Gaumata había aprovechado la ausencia de Cambises para proclamarse rey, alegando ser el hermano perdido del rey, Bardilla. Con la muerte de Cambises, el caos se apoderó de Persia. ¿Quién podía restaurar el orden en el imperio? Y aquí es donde entra Darío. Él no era el único con derecho al trono, pero sí el más astuto. Junto a 6 nobles persas, Darío urdió un plan para eliminar al impostor Gaumata y reclamar el trono. Sin embargo, el destino del imperio no se decidiría solo con espadas, sino con la ayuda de un caballo y el sol naciente. En un gesto tan simbólico como audaz, los 7 conspiradores acordaron que el trono sería para aquel cuyo caballo relinchara primero al amanecer. Pero Darío, siempre un paso adelante, tenía un truco bajo la manga. La noche anterior, su fiel cuidador había llevado a su caballo a la misma colina donde se haría la prueba, y lo había hecho oler el perfume de una yegua en celo. Al amanecer, mientras los nobles esperaban ansiosos, fue el caballo de Darío quien lanzó el primer relincho, asegurando así su destino. Los otros conspiradores, sorprendidos pero fieles a su palabra, proclamaron a Darío como el legítimo rey de Persia. El usurpador fue eliminado, y Darío, con astucia y determinación, tomó el control del imperio más grande del mundo antiguo. Con este ingenioso golpe de poder, Darío no solo consolidó su posición como rey, sino que sentó las bases para una era de prosperidad, expansión y gloria. Pero con el trono asegurado, los verdaderos desafíos apenas comenzaban. El joven rey ahora tenía que enfrentar enemigos tanto dentro como fuera de Persia. ¿Cómo gobernaría este vasto imperio? ¿Qué secretos tenía Darío para mantener la paz y la estabilidad en una tierra tan diversa? No te muevas, porque en el próximo capítulo exploraremos cómo Darío el Grande transformó el imperio persa en una máquina bien organizada, forjando alianzas y enfrentando peligrosos enemigos. Descubriremos las estrategias que usó para gobernar a millones y cómo convirtió a Persia en el epicentro de la civilización. Lo que viene a continuación es el ascenso de un gran imperio. El imperio más grande jamás visto. Cuando Darío I ascendió al trono, no solo heredó un imperio vasto, sino también una tarea monumental, gobernar el territorio más extenso jamás visto, desde las orillas del río Indo hasta el Mediterráneo, desde las montañas de Persia hasta las arenas del desierto de Egipto. Pero Darío no era un rey común. Con su visión estratégica, transformó el caos en orden, y lo hizo de una manera que marcaría la historia para siempre. Darío sabía que, para mantener unido un imperio tan inmenso y diverso, la clave era la organización. Así que ideó un sistema brillante, dividir el imperio en satrapías. Cada una de estas provincias estaba gobernada por un sátrapa, un gobernador local con autoridad, pero siempre bajo la vigilancia del rey. Las satrapías eran más que simples divisiones territoriales. Eran la columna vertebral del imperio. Darío asignó a cada sátrapa la responsabilidad de recolectar tributos, mantener el orden y proporcionar tropas al rey en tiempos de guerra. Pero Darío, desconfiado de las rebeliones, no dejó que los sátrapas actuaran sin supervisión. Para mantenerlos bajo control, creó una red de espías, conocidos como los ojos y oídos del rey. Estos agentes informaban directamente a Darío sobre cualquier irregularidad, asegurando que el poder del rey nunca fuera desafiado.
Este sistema permitió a Darío gobernar con precisión desde los palacios de Persépolis hasta las lejanas ciudades de Babilonia y Sardes. Las satrapías eran autosuficientes en términos de administración, pero ninguna podía olvidarse del poder absoluto de Darío, quien siempre estaba al tanto de cada detalle. Darío también fue un reformador. Estableció un sistema fiscal eficiente, creó una moneda estándar conocida como el darik, que facilitaba el comercio en todo el imperio, y promovió el uso de la escritura cuneiforme para registrar los logros de su reinado. Y hablando de logros, Persépolis, la majestuosa capital del imperio persa, fue una de las más grandes obras arquitectónicas de su tiempo. Un símbolo de poder y grandeza que sigue sorprendiendo a arqueólogos y turistas hoy en día. Pero la verdadera fuerza de Darío no solo radicaba en su administración. A su disposición tenía uno de los ejércitos más temidos de la antigüedad, los inmortales. Estos soldados eran la élite del imperio, un cuerpo militar compuesto por 10.000 guerreros que parecían, literalmente, inmortales. ¿Por qué? Porque cada vez que un soldado moría o quedaba incapacitado, otro tomaba inmediatamente su lugar, manteniendo su número constante. Vestidos con túnicas bordadas y armados con lanzas, arcos y espadas cortas, los inmortales eran más que soldados, eran un símbolo del poder persa. Su presencia en las batallas era una declaración de que el imperio jamás caería. Bajo el mando de Darío, los inmortales no solo protegían las fronteras, sino también el corazón del imperio. Con una administración impecable y un ejército que parecía invencible, Darío logró lo que pocos antes habían soñado: consolidar y expandir el imperio más grande del mundo. Pero, como todo gran poder, este también atraía enemigos, y el mayor de ellos estaba a punto de despertar. El control absoluto de Darío estaba por ser puesto a prueba. En el horizonte, las tensiones crecían con una pequeña pero audaz civilización del oeste, Grecia. Las guerras médicas estaban por comenzar, y con ellas, una lucha épica que cambiaría el curso de la historia. ¿Podría Darío derrotar a estos nuevos enemigos y consolidar su imperio aún más? No te pierdas el próximo capítulo, donde desvelaremos cómo Darío enfrentó a los griegos y cómo su ambición lo llevó a enfrentarse a uno de los conflictos más importantes de la historia antigua. ¿Qué sucederá cuando el imperio más grande del mundo se enfrente a la pequeña pero feroz Grecia? Las guerras médicas. El imperio persa había llegado a su máxima extensión bajo el reinado de Darío I. Pero, a pesar de su inmenso poder y territorio, un desafío inesperado comenzó a emerger desde una pequeña y dividida tierra en el oeste, Grecia. Lo que comenzó como una insurrección en las ciudades jónicas se transformaría en una de las guerras más míticas y determinantes de la historia antigua, las guerras médicas. Todo comenzó en el año 499 a.C., cuando las ciudades griegas de Jonia, en el borde oriental del imperio, se rebelaron contra la dominación persa. Apoyados por la ciudad de Atenas, los jónicos encendieron una chispa que pronto se convertiría en una guerra total. Darío, ofendido por esta traición, juró castigar a los griegos, especialmente a los atenienses. Y según la leyenda, cada día un sirviente le susurraba 3 veces al oído: «Señor, recuerda a los atenienses». Así comenzó la primera invasión persa de Grecia. En el año 490 a.C., Darío envió una flota inmensa para someter a Atenas y su aliada, Eretria. Los persas desembarcaron en la llanura de Maratón, confiados en su superioridad militar. Pero los griegos, liderados por Milcíades, se preparaban para lo que sería una batalla decisiva. La batalla de Maratón se convirtió en una leyenda. Los griegos, superados en número, emplearon una táctica sorprendente, una carga frontal rápida y feroz, desafiando todas las expectativas. Según la leyenda, cuando los soldados griegos comenzaron a correr hacia las líneas persas, sus escudos resonaban como el trueno, y el mismísimo Zeus parecía haber enviado a los hombres con su bendición. Contra todo pronóstico, los griegos derrotaron al ejército persa en Maratón. Esta victoria no solo fortaleció el espíritu de los griegos, sino que también marcó el inicio de un conflicto más grande. Darío, furioso por la derrota, juró regresar para vengar la humillación. Pero antes de que pudiera lanzar una nueva invasión, un levantamiento interno y su propia muerte truncaron sus planes.
El destino de Persia pasaría a manos de su hijo, Jerjes I, quien heredaría no solo el trono, sino también el juramento de venganza de su padre. Jerjes, decidido a concluir lo que Darío había comenzado, preparó la segunda invasión de Grecia, esta vez con una fuerza aún más imponente. Pero las guerras médicas aún no habían terminado. La batalla más épica, la de las Termópilas, estaba a punto de desatarse. Un enfrentamiento entre los soldados persas y una pequeña fuerza de espartanos liderados por el legendario Leónidas que quedaría inmortalizado en la historia. ¿Podría el vasto imperio de Persia derrotar a esta pequeña y orgullosa civilización griega? En el próximo capítulo, revelaremos la batalla que definió el espíritu de resistencia griego y el poderío del imperio persa. Las Termópilas, un desfiladero que se convertiría en el escenario de una lucha mítica que resonaría por los siglos. ¿Quién prevalecería en esta batalla legendaria? La batalla de las Termópilas. Año 480 a.C. El rey Jerjes I, hijo de Darío, había jurado culminar la venganza que su padre dejó inconclusa. Con el mayor ejército jamás reunido, Jerjes avanzaba hacia Grecia, confiado en que sus miles de soldados aplastarían a cualquier resistencia que se interpusiera en su camino. Según las crónicas, el ejército persa era tan numeroso que, al cruzar el Helesponto, el mar se oscurecía con sus barcos y las flechas que lanzaban cubrían el cielo como una nube oscura. Pero en ese estrecho desfiladero, el orgullo del imperio persa se encontraría con la férrea voluntad de 300 espartanos, acompañados por unos pocos miles de aliados griegos. Bajo el mando del rey Leónidas, estos guerreros estaban dispuestos a dar su vida por detener al invasor. Y no solo enfrentaban a un ejército abrumador, también a su destino. Pues Leónidas, antes de partir, había consultado el oráculo de Delfos, quien le predijo que Esparta solo sería salvada si su rey moría en batalla. Con esa profecía en mente, Leónidas eligió cuidadosamente a sus 300 guerreros. Se dice que todos eran hombres con hijos, para que su linaje continuara si caían en batalla. Cada uno de ellos sabía que no volvería a casa. Sabían que no lucharían por la victoria, sino por la gloria eterna. Jerjes, confiado en la abrumadora fuerza de su ejército, envió oleadas de soldados para romper la resistencia griega. Pero en el angosto paso de las Termópilas, el número no importaba. Los espartanos, famosos por su disciplina y entrenamiento desde la infancia, formaron una impenetrable muralla de escudos y lanzas. Luchaban codo a codo, empujando a los persas hacia las rocas, hacia el mar, hacia la muerte. Una y otra vez los persas cargaban, pero la línea espartana no cedía. Las crónicas dicen que Jerjes, desesperado, envió a su élite, los inmortales. Estos soldados, temidos por todos, eran la guardia personal del rey, y su nombre inspiraba terror, pues cada vez que uno caía, otro lo reemplazaba de inmediato, dando la impresión de que eran eternos. Pero ni siquiera los inmortales lograron romper las líneas espartanas. Día tras día, los espartanos resistieron, hasta que, finalmente, el destino se inclinó en favor de Persia. Un traidor griego, llamado Efialtes, reveló a Jerjes un camino secreto que rodeaba las Termópilas. Con esta información, los persas pudieron flanquear a los griegos. Al darse cuenta de que el final era inevitable, Leónidas despidió a la mayoría de sus aliados, pero permaneció con sus 300 espartanos, sabiendo que su sacrificio quedaría grabado en la historia. En el último día, rodeados por todas partes, lucharon hasta la muerte. Leónidas cayó en el campo de batalla, pero su legado no moriría con él. La batalla de las Termópilas fue una derrota militar para los griegos, pero una victoria moral que resonaría a través de los siglos. El sacrificio de los 300 espartanos inspiraría a toda Grecia a unirse contra el invasor. Y aunque Jerjes conquistó Atenas, la guerra aún no había terminado. ¿Cómo terminó esta épica guerra? ¿Pudo el gran imperio persa conquistar finalmente a Grecia, o el sacrificio de los espartanos inspiró una revuelta mayor? En el próximo video, del imperio persa a Irán, la historia oculta del conflicto en Medio Oriente e Israel, te revelaremos el desenlace de las míticas guerras médicas. No te lo pierdas. Curiosidades y legado.
El reinado de Darío I no solo dejó huellas imborrables en la expansión territorial y organización del imperio persa. Su legado, lleno de curiosidades y decisiones profundas, moldeó el curso de la historia de maneras que perduran hasta nuestros días. Una de las figuras más influyentes en la vida de Darío fue Atosa, su esposa. No cualquier mujer, Atosa era hija de Ciro el Grande, lo que unía dos poderosas dinastías. Este matrimonio no solo fortaleció la legitimidad de Darío como rey, sino que también le brindó el respaldo de los seguidores de Ciro, consolidando aún más su control sobre el vasto imperio. Pero Atosa no solo fue la esposa del rey. Era una mujer con poder político real, una consejera que influyó en decisiones trascendentales y que, según algunos relatos, tenía una visión estratégica tan afilada como la de los propios generales de Persia. Su influencia fue tal que algunos historiadores creen que fue instrumental en la decisión de su hijo Jerjes de invadir Grecia. En el ámbito espiritual, Darío fue un ferviente seguidor del zoroastrismo, una religión que predicaba la lucha eterna entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. El zoroastrismo, con su figura central de Ahura Mazda, influyó profundamente en cómo Darío veía su reinado. Él se veía a sí mismo no solo como un gobernante, sino como un protector del orden divino, un guerrero de la luz combatiendo las fuerzas del caos. Sin embargo, Darío no era un monarca intolerante. Aunque era un devoto zoroastriano, su reinado fue marcado por un profundo respeto hacia las creencias de los otros pueblos bajo su mando. Permitió la práctica de diversas religiones, comprendiendo que un imperio tan vasto solo podría mantenerse si se respetaban las costumbres locales. Darío I, el gran rey de Persia, no fue solo un conquistador, ni simplemente un administrador sagaz. Fue un visionario cuya influencia se extendió más allá de las fronteras físicas de su vasto imperio. Su legado está presente no solo en los vestigios de piedra y las antiguas ciudades, sino también en la forma en que concebimos la justicia, la administración y el poder. Darío I, el gran arquitecto de Persia, un hombre que comprendió que la grandeza de un imperio no se mide solo en kilómetros o ejércitos, sino en la capacidad de unir a los pueblos bajo un mismo estandarte de justicia y orden. Su legado perdura, no solo en las piedras y relatos, sino en el espíritu de aquellos que, aún hoy, buscan gobernar con sabiduría y justicia. Y mientras Persia evolucionó a lo largo de los siglos, transformándose en lo que hoy conocemos como Irán, la influencia de Darío sigue presente. ¿Qué lecciones podemos aprender de su reinado? ¿Cómo ha influido en los conflictos y decisiones del Medio Oriente moderno? En nuestro próximo video, exploraremos cómo las raíces de este imperio milenario aún moldean el presente. No te lo pierdas. Déjanos tus comentarios, dale like, comparte y sobre todo suscríbete para más contenido fascinante sobre la historia y los conflictos actuales. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo, todos, simplemente, somos.